Aleluya, soy el pastor Omar Guay. Yo quiero compartir una enseñanza que nos activará nuestra vida espiritual. El tema se llama algunas fortalezas mentales que el enemigo ha puesto en nuestra vida. La primera fortaleza mental que ha puesto en nuestra vida es el engaño. Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 8. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo y su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, la primera fortaleza que Él pone en nuestra vida es la mentira. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, que la palabra no quiere entender que si decimos que estamos con Él, pero andamos en tinieblas, andamos haciendo las cosas que no le agradan, mentimos. Y es una fortaleza que el enemigo pone en nuestra mente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que Él pone en medio de esa fortaleza? El primer síntoma es la mentira. Usa información falsa para engañar, o sea que no hace entender de que Dios está con nosotros, a pesar de que no le agradamos, a pesar de que hacemos las cosas incorrectas, Dios está con nosotros. Cuando dice la palabra que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. El segundo síntoma es fantasía, pensamientos imaginarios que tienen poca credibilidad. O sea, que Él pone en nuestra mente pensamiento imaginario de cómo es Dios, y no podemos conocerle hasta que no lo busquemos, hasta que no hagamos lo que Él quiere que hagamos. El tercer síntoma es la decepción, engaño de uno mismo, creyendo mentira, a menudo usando para cubrir experiencias dolorosas del pasado. O sea, ¿qué es una decepción? Enseñándonos a nosotros que lo que nos pasamos en el pasado no vuelva a pasar nuevamente. Entonces Él nos crea una percepción donde pensamos que hacemos las cosas y que nos va a pasar así, sabiendo que cuando buscamos de Dios las cosas van a ser diferentes. El cuarto síntoma es la racionalización. Es la razón con deseo de sobrepasar el problema. Es procurar ocuparse del problema serio y superficialmente. Fabricación de excusas para alinear el comportamiento. O sea, como dice mucha gente, yo busco de Dios, pero yo soy así, voy a morir así. Entonces Él nos crea un racionalismo en la mente y en el corazón para que nunca cambiemos, para que nunca lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos. Los terceros son las doctrinas falsas. El quinto síntoma es la doctrina falsa. Es la razón, una conclusión a una posición, mal uso de la escritura. Entonces usamos la Biblia para utilizarla a la conclusión y que nos favorezca a nosotros. Porque la Biblia dice que para buscar a Dios tenemos que andar como Él, tenemos que hacer las cosas que Él hace. Y buscamos una palabra de la Biblia, que es una doctrina falsa, para excusarnos y seguir haciendo las cosas que no le agradan de Dios. Entonces, esas son fortalezas que el enemigo pone en nuestra mente. La segunda fortaleza es la amargura. Job capítulo 7, versículo 11 dice: por lo que a mí me toca, no guardé silencio. La angustia de mi alma me llevó a hablar, la amargura en que vivo y me obligó a protestar. Algunos síntomas de la amargura son: el primero, el resentimiento. Es una actitud continua de envidiar hacia alguien. Cuando tú ves que alguien envidia a alguien es porque tiene resentimiento. Lo segundo es racismo. Es la intolerancia, injusto y perjuicio contra cualquier cosa que es diferente de tus valores o creencias. Es cuando no toleramos algo que es diferente a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros sabemos. Ese es racismo. No perdonar es incapacidad de dar libertad emocional a alguien. Cólera o odio es el sentimiento de ira y rabia y enemistad intensa. O sea, cuando tenemos ira y rabia y enemistad intensa, es odio. La otra es la violencia, ultraje emocional que se lleva al extremo de abuso físico. Es cuando somos violentos, abusamos con otra persona, ya sea con violencia doméstica. La otra es la venganza, deseo de contestar mal por mal. O sea que estamos a la perspectiva que cualquier cosa que nos dicen, respondemos. Esos son los síntomas de la estructura de la fortaleza mental de amargura. La tercera fortaleza mental es la pesadez. Deuteronomio 28, capítulo 6:5. En esta nación no hallará paz ni descanso. El Señor mantendrá angustia tu corazón y tu voz se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza.
Los síntomas de la pesadez son: la primera es la depresión, sentimientos de tristeza, de confianza y melancolía. Es cuando perdemos la confianza a Dios, perdemos esa esperanza que Dios va a hacer algo. El segundo síntoma es la desesperación, una carencia abrumadora de la esperanza. Es igual que la depresión, perdemos la esperanza a Dios. El tercer síntoma es lástima de sí, un modelo de la sensación apesadumbrado por sí mismo. O sea que no, un modelo de la sensación, o sea que no confiamos en nosotros mismos. Y la soledad, la cuarta síntoma es la soledad, un sentimiento de apartamiento o separación de otro. Es cuando nos metemos en un cuarto, nos encuevamos, nos apartamos de la sociedad y no nos unimos con nadie. Somos duros para ingresarnos a un grupo. Eso se llama la soledad. Y el quinto síntoma es pecado no confesado. Evita admitir algunos pecados conocidos a Dios. Cuando no le presentamos a Dios algunos pecados que hemos hecho. Esos son los síntomas de la pesadez. Y pensamiento suicida, un deseo muy fuerte de terminar tu vida. Una de las estructuras de la pesadez nos trae pensamiento de suicida, nos trae pensamiento de que no querés seguir viviendo. El cuarto síntoma es los celos. Génesis capítulo 4 del 6 al 7. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué está enojado? ¿Por qué andáis cabizbajo? Si hiciera lo bueno, podría andar con la frente en alto. Pero si hace lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Los síntomas de los celos son el rencor, actitud maliciosa que sea mal a otro. O sea que es la actitud de siempre hacer el mal, de siempre hacer algo para dañar a otro. La tercera actitud es el chisme y la calumnia. Es un hábito de comportarse información negativa de alguien o de otro, con lo que no tiene nada que ver con el problema o con la solución, diciendo de parte la verdad con el deseo de hacer daño. La calumnia y el chisme siempre van a ser algo que se comparte para hacer daño a otro, para malinterponer a otro. Esos son los síntomas de los celos. El tercer síntoma es la traición. Romperá la fe y el dar vuelta con otros. Es cuando traicionamos a alguien, se rompe la fe y da vuelta con otro. La traición es algo que nos hace cuando nace un celo en nuestra vida. La naturaleza de la crítica, modelo habitual en análisis de Averia, crítica nunca satisfecho. La naturaleza de la crítica es cuando la persona no está satisfecha, empieza a criticar. Entonces la estructura de los celos en nuestra mente es cuando criticamos algo y no estamos satisfechos por lo que están haciendo. Y la Biblia nos manda a orar, no a criticar. Sentirse mejor evaluado a otro era un deseo del fracaso de ellos según un criterio determinado. O sea que cuando criticamos es que pensamos que lo podemos hacer mejor. Cuando Dios no nos mandó a criticar, Dios nos mandó a orar y a meternos la visión que Dios nos ha puesto. Sospechoso. Modelo de confianza de dudar los motivos de otro. Es cuando dudamos de lo que otro hace, de lo que otro quiere hacer. Estas cuatro estructuras o fortalezas mentales, el enemigo lo pone en nuestra vida para no llevar a cabo el propósito y el fin el cual podemos obtener de parte de Dios. La primera estructura es el engaño. La segunda estructura es la amargura. La tercera estructura es la cólera o el odio. La cuarta estructura es la pesadez. Y la quinta estructura son los celos. Estas 5 estructuras mentales que Él pone en nuestra vida es para no llevar a cabo el propósito y la misión en cual Él nos ha predestinado. Entonces el enemigo pone esas estructuras mentales, esas fortalezas mentales para no llevar el propósito de Dios. Y es por eso que hoy le menciono esas estructuras mentales y los síntomas de ellas, en la cual no nos va a permitir avanzar en el caminar ni en la obra de Dios. Soy el pastor Omar Guay, lo dejo con esta palabra y que Dios lo bendiga.